Y muy bien, empezamos entonces con el estudio de Santiago 3. Voy a poner la escritura en la pantalla. Y comenzamos. Ok, empecemos entonces leyendo Santiago. Vamos a ver si quieren, no sé a quién le tocó A mí, a Ok, mí, dale, hermanita, dale. Dios te bendiga. la, le- a mí, la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Gracias. ¿A quién le corresponde la segunda parte de Santiago? A mí, Ok, sigo tía, si quiere, léase hasta el 12. Dejamos la hasta el parte del 13 en adelante para ahorita. ok. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dejémoslo hasta ahí un momentito. El 13 lo empezamos a leer ahorita. ¿Está bien? Ok. Gracias. Wow, yo creo que esta escritura es fuerte. Eh, Así a primer rasgo, cuando nosotros leemos la palabra, nos habla de temas fuertes, pero nunca hacemos realmente introspección. O sea, nunca nos autoanalizamos en cuanto a, ok, lo que la palabra está diciendo y quién soy yo o cómo estoy yo con relación a lo que la palabra está diciendo. Una de las pésimas costumbres que yo creo que todos hemos practicado a lo largo de nuestra vida es que siempre que leemos la palabra, pensamos, uy, sí, fulanito de tal o persona aquella que está allá, pero nunca nos vemos a nosotros. Nosotros, no, nosotros estamos bien. Nosotros no coincidimos con lo que la palabra está describiendo. Y tenemos hoy una palabra que comienza, voy a disectar un poquito a poquito lo que el versículo 1 al 12 está hablando. Dice, hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. Ahí está haciendo una connotación al hecho de que aquel que trae enseñanza, aquel que trae cierta autoridad para compartir, para hablar palabra, también va a ser juzgado por lo que está hablando. Entonces, la idea no es que todo el mundo, obviamente, pueda hablar, aunque el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona para hablar, para mandar un mensaje. Pero lo que está diciendo aquí es esto. En una cocina, ¿qué pasa cuando hay muchos chefs? ¿Qué pasa cuando en un barco hay muchos capitanes? ¿Qué pasa cuando hay muchos líderes en una organización? Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber posturas, siempre van a haber circunstancias que van a hacer que nosotros estemos en, ¿cómo se llama? En confusión, que nosotros estemos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros, si bien es cierto,
tenemos que tener líderes, tenemos que tener dirección. ¿Quién es el primero que nos tiene que dar esa dirección? ¿De dónde tiene que venir la sabiduría, el conocimiento, la dirección de nuestra vida? Tiene que venir del Señor, primeramente. Primeramente del Señor. Su palabra también es una lámpara a nuestros pies. Y nosotros tenemos que acudir a Dios cuando nosotros necesitamos, primeramente, saber qué es lo que necesitamos hacer. Todos aquí hemos tenido que tomar decisiones en nuestra vida. Todos aquí vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar a Dios para que Él nos diga, Señor, cuál es el camino que me corresponde, cuál es cuál es la decisión que tú consideras yo puedo tomar o debo tomar con base en tu voluntad y no la mía. Es indispensable que nosotros entendamos que, que si bien es cierto, el Señor a veces nos va a decir, vaya, háblele a fulanito, vaya, dígale a fulanito, o déle esta escritura a fulanito. Es una gran responsabilidad, es enorme, y nosotros tenemos que cumplir esa responsabilidad de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Entonces, es importantísimo que nosotros trabajemos primero en la fuente que nos dice, que nos habla y que nos dice a nosotros cómo actuar, qué hablar, qué no hablar. ¿Ok? Nosotros no vamos a hablar por nuestro propio criterio. Nosotros no podemos hablar solamente porque yo siento que tengo algo que decir o porque a mí me parece que no. Esto no es acerca de opiniones, esto no es acerca de criterios, aunque muchas veces en nuestra vida las opiniones y los criterios son los ámbitos que nos gobiernan, que vienen y nos dan a nosotros hasta cierto punto, eh, eh, digamos que la dirección de nuestra vida. Por eso es que tenemos que ser muy cautelosos y a la hora de que nosotros vamos a actuar, tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, que yo no sea el obstáculo o que yo no sea la distracción, que lo que tú vas a hablar hoy no sea yo. Y estar muy seguros de que lo que el Señor ha puesto en el corazón y en la mente proviene del Señor y te da la certeza de su presencia, la certeza, la paz, la seguridad, la fe, la unción que se percibe, que se siente, el respaldo que se percibe. De lo contrario, es mejor frenar nuestra lengua, es mejor frenar nuestro ímpetu, aun cuando tengamos un criterio y una opinión, es mejor tal vez ir donde alguien y decirle, mira, yo pienso esto, ¿crees que debería decirlo o no? Busquemos personas en sabiduría que nos ayuden antes de nosotros emitir criterio y juicio, porque es lo que muchas veces hacemos. Todos fallamos mucho, dice el versículo 2. Y si alguien no falla en lo que dice, es una persona perfecta que puede dominar todo su cuerpo. Ya ahí lo que está implicando es, si usted dice que usted no falla, que usted no puede fallar, entonces usted está bajo un criterio de juicio mayor. Porque entonces eso implica de que si usted se cree perfecto, así tiene que ser su comportamiento. Así tiene que ser de impecable en todo. Y así se le va a juzgar. Así se va a ver la evidencia de si realmente lo que usted dice que usted cree que es, va a ser. Si usted no falla porque usted se cree perfecto, lo que implica es el grado de evaluación con el que a usted se le va a ver, se le va a evaluar. Vean qué rudo es esto. Y esto el Señor lo dice para evaluar dónde está nuestro corazón. Si reconocemos verdaderamente que nosotros sin Dios no podemos, que sin Dios sencillamente estamos a merced de nosotros mismos y que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Un día nos sentimos bien, un día nos sentimos mal, a veces queremos una cosa, a veces queremos otra, a veces compramos una cosa y ya no la queremos porque ya la tenemos. Verdaderamente somos difíciles. Y la palabra habla de la persona de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. Si estamos en el Espíritu, tenemos que ser del ánimo del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no vamos a tropezar. La misma palabra lo dice, todos fallamos mucho. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos de que vamos a fallar, de que vamos a cometer errores. Pero eso sí, seamos humildes en reconocer nuestra realidad.
en entender nuestra realidad y trabajar y actuar de acuerdo a nuestra realidad, no a posturas, ni a pensamientos, ni a credos que no van con nuestra realidad. Porque hay personas que creen que se manifiestan santas en todo lo que hacen, que uno los ve y uno llega a darles una palabra y ya la sabían, pero es evidente que lo que se percibe en esas personas es un aire de orgullo, no un aire de humildad. Que no seamos así. Trabajemos en nosotros mismos. Los demás, cada quien tiene su problema con el Señor. Cada quien tiene su responsabilidad con el Señor. Pero por lo menos yo como persona, ¿dónde estoy con respecto a esto? Yo les voy a ser muy honesto. El temor de Dios que yo siento de estar aquí haciendo esto, la responsabilidad y con la lupa con la que Dios me ve. No porque Él es ese, como esos profesores de antes que estaban así viendo a ver si uno hacía algo malo para inmediatamente sacárselo en cara. No, Dios no es así. Pero Él sí espera mucho de mí. Él espera que yo tenga el corazón y la mente donde deben estar. Como decimos aquí en Costa Rica, que yo esté ubicado, que yo sepa mis problemas, que yo esté al tanto de mi carnalidad para someterme en humildad a la voluntad del Señor y no reconocerme a mí ni recibir ninguna gloria que solo le pertenece a Él, porque la gloria solamente le pertenece a Él. Hoy estoy aquí, mañana puede que esté en otro lugar y que venga alguien más. Es la voluntad del Señor. Es indispensable entonces que entendamos que nosotros nos debemos a Cristo, única y exclusivamente a Cristo. Y lo necesitamos más de lo que nos imaginamos. Yo veo y percibo una iglesia a veces que no entiende, que camina sin darse cuenta de la realidad espiritual que hay en este mundo y la condición espiritual en la que camina. Y verdaderamente es a veces difícil, es difícil. Un segundito, por favor. El número 3 dice, cuando les ponemos freno en la boca a los caballos, podemos hacer que nos obedezcan y así los dominamos. Fíjense también en los barcos, a pesar de que son muy grandes y de que los empujan fuertes vientos, el piloto lo dirige donde quiere con un pequeño timón. Quiero que entendamos también lo que el Señor nos está hablando hoy con respecto a algo muy pequeño, que es la lengua, pero el poder que tiene. Y yo sé que este mensaje del poder de la lengua, que en la lengua está el poder de dar vida y el poder de dar muerte, es algo que se ha escuchado en la iglesia muchos años, pero sigue sucediendo. ¿Por qué sigue sucediendo? Bueno, vamos a analizar eso. Lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Verdaderamente una persona que no conoce su carne, una persona que no entiende su carne y que no conoce su lengua, sencillamente no se da cuenta de lo que hace, no se da cuenta de lo que dice. Y veo a veces muchas personas que lastimosamente desconocen realmente la magnitud de su lengua. Están tan acostumbrados a ser como son que no entienden, que no se dan cuenta. Sencillamente no son capaces de entender la magnitud de su propio peso, de la cruz que cargan. Y esa lengua, simplemente, todo pensamiento que llega aquí, todo pensamiento que sale por la boca, todo pensamiento, toda emoción que llega al corazón, todo pensamiento que sale por la boca. Nosotros tenemos que entender
que si la Biblia está haciendo un énfasis en algo tan pequeño como la lengua, y ahora vamos a ver todas las escrituras que están relacionadas con esto, no todas, porque nos daría aquí toda la vigilia, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas escrituras. El peso que Dios le está poniendo a la lengua es enorme, enorme. Una lengua puede matar, una lengua puede destrozar toda una vida. Una lengua puede literalmente truncar y llevar a una persona al puritico infierno. Y vean las ironías. Es uno de los órganos más pequeños. Sin embargo, dice la palabra, contamina todo el cuerpo. Recuerden que Jesús hablaba de que la contaminación no es por lo que entra, sino por lo que sale. Cuando de nosotros salen malas palabras, ¿ok? Yo creo que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no haya dicho una mala palabra. Son casi instintos emocionales en nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestras culturas hispanas fuimos creados alrededor de malas palabras. Entonces se volvieron emociones naturales, expresiones de emociones naturales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Algo tan sencillo, algo tan normal, algo tan básico como decir malas palabras, lo que denota en realidad es el estado del corazón. Y me podrán decir, no, 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 porque cuando yo estoy diciendo la mala palabra, realmente ni siquiera la estoy pensando. Es casi como que me golpeo un dedo con la pata de la cama y me dolió y la reacción fue inmediata. Sí, porque eso es lo que está en el corazón. Está tan metido ahí adentro que lo que aflora por naturaleza es eso. Es como el termómetro que mide la temperatura espiritual de tu vida y realmente sales fría o sales debiendo. No podemos, iglesia, a estas alturas del juego y tan cerca que tenemos la venida del Señor, permitirnos que cosas como nuestra lengua nos dominen, nos gobiernen y llenen nuestra vida y nuestro cuerpo de contaminación. Porque aunque nosotros creamos que no es malo, lo que nosotros creemos es irrelevante. Es lo que Dios sabe, lo que Dios ve, lo que Dios conoce, lo importante. Entonces tenemos que tratar de buscar lo que Dios ve, lo que Dios entiende, la forma de pensar de Dios, la perspectiva de Dios, no la nuestra. Porque si no vamos a dejar pasar muchas cosas. Y aquí, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, es uno de los órganos que contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende fuego a todo curso en la vida. Está hablando de la lengua, gente. Está hablando de algo pequeño con el poder de transformar y de impactar la vida. Claro, yo sé que va a haber alguien aquí que me diga, que me piense, que esté pensando, no, 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 pero, o sea, no es para tanto. Sí, sí es para tanto. Por eso está en la Biblia. Por eso está en la Biblia. O sea, Dios no va a poner en la Biblia algo que no es importante y que tiene peso. Y el problema es interno, el problema es nuestro yo. Si yo le creo más a mi yo que a la Biblia, tengo un problema severo, pero severo. Porque la Biblia debería exponer de mí lo que está mal. Eso es lo que hace. La Biblia lo que busca es decirte, este es quien eres, este es quien deberías ser. Y cómo hacer para llegar a ser esta persona. Pero si tú defiendes quién eres y te gusta ser más como eres, que como la Biblia dice que deberías ser, tenemos un problema horrible y enorme. Horrible. Ahora, el problema también es este. Cuando estamos en la carne, esto es lo normal. Cuando estamos en la carne, vamos a pelear por seguir siendo esta persona. No nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar. Nos va a ofender, nos va a resentir, nos va a chocar. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque estamos en carne.
Y la carne es celosa, la carne va a querer a toda costa defender su territorio. La carne no quiere dejar de ser el dueño del cuerpo. La carne no va a querer dejar de ser el dueño del alma. La carne no va a querer dejar de ser la que maneja la vida. Pero les voy a decir una cosa, en carne no llegas al cielo. Entonces tenés que escoger si vives en tu carne, si te deleitas en las cosas de este mundo, o le permites a Dios transformarte en un proceso, porque ya lo hemos hablado. Si le dices al Señor, Señora, yo no sé nada, yo no conozco nada, no entiendo nada. Lo único que sé es que este soy yo y la Biblia dice que tengo que ser así y ni siquiera sé cómo llegar ahí, pero quiero. Ya con solo eso, con solo la voluntad del corazón, el Señor tiene terreno fértil. Pero si nosotros preferimos seguir siendo quien somos, seguir actuando como hemos actuado, seguir sintiendo y pensando que nosotros sabemos más, y la evidencia de eso sale por nuestra boca, estamos escribiendo las letras de nuestra lápida en nuestra muerte espiritual. La palabra lo pone aquí, algo tan sencillo, pero con tanto peso, porque necesita confrontarnos, necesita evidenciarnos a nosotros mismos para que nos demos cuenta, Dios mío, yo no me había dado cuenta que yo era así. Jesús lo que vino es a rescatarnos de nosotros mismos, iglesia. Primero, abrir el puente entre Dios y nosotros, que no existía, a construir la pequeña puerta por la que tenemos que pasar, que es Él, y a rescatarnos de nosotros mismos, para darnos ahora la perspectiva del reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser una iglesia que vive no con la perspectiva natural de este mundo. Tenemos que ser una perspectiva que vive en la perspectiva de Dios, la del reino de los cielos. Pero si nosotros seguimos caminando en la vida como lo normal, en lugar de buscar, decir, Señor, no sé, yo no puedo frenar mi lengua, estoy tan acostumbrado a ser como soy. Bueno, vean lo que dice aquí el 7. El ser humano puede domar toda clase de fieras y las ha domado, aves, reptiles, bestias del mar, pero nadie puede domar su lengua. Ahí está su respuesta. Usted no puede domar su lengua aunque usted quiera. Eso es una buena noticia en realidad. Y les voy a explicar por qué. Porque en lugar de nosotros empujar una piedra para la cual nuestra fuerza física es imposible mover ese tamaño de piedra, vamos a Él para que Él la mueva. El Señor lo que te está diciendo es, si de tu lengua flora basura, tienes que venir a mí para sacar toda esa basura que hay dentro, para llenarte de agua viva, de agua limpia y pura, para que entonces de tu boca empiece a florar esa agua. No hay nada que tú puedas hacer al respecto más que venir a Él y Él se encarga del resto. Esto va en relación a lo que la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. Les voy a dar una cosa. Esta semana el Señor a mí me habló curiosamente de esto. ¿Cómo nosotros podemos cantar alabanzas o adoraciones o decir, Señor, ayúdame, Señor, a ti vengo? Pero ustedes saben que el grado de espiritualidad de nuestra vida va a ser medido con relación a cómo nosotros tratamos a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos con Cristo, el amor de Dios empieza a invadirnos, empieza a llenarnos, empieza a tomar lugar en nosotros y empezamos a amar a la gente de una manera ilógica, inexplicable, pero muy real y muy poderosa y muy bella.
Y si nosotros no aprendemos a tratar a la gente y a verla como Dios la ve, y a tratarla como Jesús las hubiese tratado, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Somos cristianos en ciertas horas, bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Y por eso dice aquí la palabra, con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre, pero también maldecimos a las personas que han sido creadas a su imagen. De una misma boca salen bendiciones y salen maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no brota agua dulce y agua salada. Entiéndase, o somos o no somos. Y se los digo de esta manera. Si yo digo que soy, pero mi comportamiento dice que no soy, entonces soy o no soy. Yo creo que yo había traído acá una enseñanza o un ejemplo de mi hija que me decía, papi, ya estudié para los exámenes. Y yo le decía, está bien, vamos a ver cómo sales. Y venía con aquellos exámenes que yo decía que hasta quedaban miedo, ¿verdad? Y yo le decía, mi amor, tú dijiste que estudiaste. Y me decía, sí, papi, yo estudié. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué un examen tan malo? Me decía, no sé, no sé, la verdad no sé. Habían algunas cosas que no entendí y otras cosas que no supe explicar. Le digo yo, mi amor, entonces no estudiaste. Porque si uno estudia, uno sabe. Y si uno sabe, uno contesta. Entonces, al final le digo yo, mi amor, el problema que yo estoy viendo es este. Usted me está diciendo una cosa, pero sus acciones están revelando otra o están manifestando otra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A lo que usted dice o a lo que usted hace? Usted dice que estudia. Las pruebas indican que no. ¿A quién le creo? De la misma manera, si yo digo que yo vivo en Cristo, si yo digo que me acerco a Cristo, si yo digo que oro, si yo digo que leo la palabra, si yo digo todas esas cosas lindas que uno puede decir, pero mi lengua y mis acciones muestran otra cosa, entonces, ¿realmente somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Y les voy a decir una cosa, al Señor no se le escapa ni una. Podremos engañar a la gente, pero a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Por eso es que Él pone esto en la palabra, para darnos el chance de que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos, que seamos humildes, que entendamos que Él es Dios y que realmente esto no debería estar sucediendo en nuestra vida. Porque lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca. Y si nosotros tenemos una lengua que es prácticamente bífida, como la de la serpiente, ¿verdad? De una misma boca salen bendiciones y se salen maldiciones. Ese es el reflejo de nuestra realidad espiritual. Así de crudo, así de frío, así de real. Pero es mejor cuando el doctor a uno le dice, vea, le voy a decir la verdad tal cual es. Porque si uno va donde el doctor y el doctor le dice, bueno, no, es que, o sea, tal vez, yo creo que en la de menos, o tal vez con un poquito de manzanilla. Y nunca le dicen a uno lo que uno tiene. Y sale uno del hospital con más preguntas que con respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con Dios no funciona así. Dios te va a decir las cosas y te las va a decir y te las va a hacer sentir para que tú te confrontes, para que tú reconozcas, te arrepientas, vengas delante de Dios y le permitas transformarte. Y hoy en las iglesias, lamentablemente, lo que menos se habla es de la confrontación del Espíritu Santo a la carne, del pecado, el arrepentimiento. Casi no se escucha. Las iglesias se han vuelto mucho, no todas, cabe recalcar, pero muchas están hablando lo que a la gente le gusta escuchar. Se han vuelto literalmente ámbitos motivacionales, se han vuelto inspiracionales.
5 reglas para ser una mejor persona, 5 reglas para no sufrir, 5 reglas para... ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras tanto, la persona no está siendo transformada de su naturaleza pecaminosa a su naturaleza espiritual. Y cuando el Señor venga y diga, ahora sí, los que están listos en el espíritu, vengan conmigo y todos los demás así, viendo para el ciprés, porque ni siquiera saben cuáles son los requisitos para estar en el espíritu. Nadie les dijo. ¿Cuántas películas hemos visto del rapto y del apocalipsis y todo? Y siempre algo me llamó mucho la atención, que había gente en las iglesias que salía corriendo a las iglesias después del rapto, salían corriendo a las iglesias como para ver si todavía había chance de irse. Y encontraban al pastor ahí. Y lo más triste era que el pastor mismo sabía que él, que él mismo se había equivocado. Y la gente la agarraba contra el pastor. Por su culpa yo me quedé. Iglesia, Dios está hablándonos en muchos detalles. Está hablándonos de muchas cosas. Vean que Él está hablando de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra mente, de cómo está nuestra boca, de cómo está nuestra lengua, de cómo estamos actuando, de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo. Todo esto nos está hablando el Espíritu Santo. Nos ha venido hablando por semanas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que te evalúes, que te expongas a la luz de su palabra para que hagas una evaluación, te des cuenta de si saliste mal en la nota y te pongas de rodillas a buscar la sanidad y la cura de tu vida, que es a través del Espíritu Santo. Si Dios no hace esto ahora, mucha gente no se va a ir, mucha gente se va a quedar. Y les voy a decir una cosa, mucha gente se va a quedar porque aunque Dios lo haga, no hacen caso. Y eso es exactamente lo que pasó con Noé. De una misma fuente brota agua dulce y agua salada. Hermanos míos, no pueden dar aceitunas una higuera ni higos la vid. Tampoco puede dar fuente de agua salada y dulce. No podemos decir que somos y que no somos. No podemos decir hoy sí, mañana no. No podemos, o sea, tenemos que ser realmente quienes somos en Cristo, evidenciando al Espíritu Santo, no nuestra carne. Pero realmente estamos confrontando nuestra carne, estamos evidenciando nuestra carne, estamos realmente entendiendo la manifestación del problema que tenemos en nuestra carne, o simplemente estamos tan acostumbrados a ella que ya no nos importa ser quienes somos. Quiero compartir con ustedes unas cosas de esta escritura, por lo menos hasta esa sección, en la lengua. Los maestros van a ser juzgados severamente. ¿Por qué? Porque o están dando lo que Dios dice que tienen que dar, o están dando lo que ellos quieren dar. Y vean que está hablando de impartir, ¿verdad? Y muchos maestros quieren ser maestros, muchas personas quieren ser maestros, pero nadie quiere pagar el precio de ser maestro. Nadie quiere pagar realmente, nadie realmente quiere em, meterse con Dios al nivel que Dios exige o que necesita que estemos para verdaderamente ser un portavoz. Y eso es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Seamos de acuerdo a Él y no a nosotros. Dos, todos fallamos. Si no fallas, eres perfecto. Esa es la realidad, somos perfectos. Entonces, si te consideras perfecto, eres capaz de controlar tu cuerpo, tus impulsos pecaminosos, carnales. Solo el punto 2 ya nos descalifica, ¿verdad? Es un órgano solamente. Vean qué cosa, la lengua es solamente un pequeño órgano, sin embargo, contamina todo el cuerpo. La lengua nos puede mandar al infierno. Puedes domar animales, pero no puedes domar tu lengua. Con la lengua bendecimos a Dios, con la lengua maldecimos a la gente. De una fuente brota agua dulce, pero también puede brotar agua salada.
Eso es imposible en la naturaleza. O sea, o usted tiene agua dulce o agua salada, pero de nosotros sí puede. Entonces, yo quiero hacer ese énfasis hoy, iglesia, con respecto a la magnitud del énfasis que el Señor está haciendo con solo una pequeña parte de nuestro cuerpo y de cuál es el fruto que sale de ella. En la evidencia, porque ese es el tema. El Señor está evidenciándonos hoy. Después de hoy, no podemos bajo ninguna circunstancia decir que no sabemos. Si sigo hablando malas palabras y si sigo hablando con un lenguaje soez ya usted sabe. Si usted es malcriado, insolente, si usted trata mal a su gente o a su familia o a su vecino, si usted se pelea con la gente que le atraviesa el carro como lo hacía yo antes, así va a ser su realidad espiritual, lamentablemente. No puedes pedir que sea diferente si vos no buscas un cambio en tu vida. Veamos unas escrituras también que corroboran esto rápidamente. Vamos a ir a Proverbios 15:4. ¿Quién tenía Proverbios 15:4? Rosaura. Terry, pues, tiene- Voy. Adelante. Ok. Dice, Proverbio 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Amén. Salmo 34:13. Voy. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy bien. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ay, muy bien, gracias, tía. Vamos ahora Ok. a Santiago 1:26. ¿Quién tenía Santiago? Adelante, No, Juan. yo lo tengo, perdón. Un segundo. Dale. Parece una alarma de incendios eso. Eso Ya, está ahora sí, perdón. Dale, dale. Santiago 1:26, pero antes de Santiago me habían dado Romanos 14:11. Ah, bueno, sí, dale. Ok, entonces primero Romanos. Correcto. Ok, dice, yo juro, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá abiertamente a Dios. Amén. Santiago 1:26 dice lo siguiente. Si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Esa la habíamos visto en el estudio que yo tuve de Santiago 1. Muy bien. ¿Y Proverbios 10:19? Ya le di, regáleme un segundito. Proverbios 10:19 dice, en las palabras del que habla mucho seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. Gracias. Muy bien. Con- ¿Y Proverbios 13:3? ¿Quién la tenía? Ok, dice así. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Amén. ¿Y primera de Juan 3:18? Primera de Juan 13:18. No, 3:18. San Juan. Primera de Juan o San Juan. Primera de Juan 3:18. Atrás. De hecho, está en la Juan. pantalla por si la quieres ver. No, difícilmente la puedo ver. Dale. ¿Cuál es? 3:18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra, ni de labios para afuera,
sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Amén. Muchas gracias, Juanca. Vean, estas son algunas escrituras con respecto a la lengua, con respecto a consecuencias de la lengua y con respecto también al hecho de que, ¿cómo se llama? Tiene que haber en nuestro hablar, no solamente hablar, tiene que haber consecuentemente actos que respalden lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir muchas cosas bonitas, pero los hechos son los que respaldan lo que uno habla. Tiene que haber una genuinidad en lo que estamos diciendo. Tiene que haber, tiene que ser literalmente algo que produce fruto, que evidencia que es verdadero. Y esto es solamente el ámbito de la lengua. Y les cuento, estos son unos pequeños extractos que saqué para que vean que a lo largo de la palabra, esto es sumamente importante, es sumamente presente. No es solamente en Santiago, es en toda la palabra. Hay referencias con respecto a la lengua. Vean cómo el Señor dice inclusive de que, ¿cómo se llama? Toda lengua confesará. Toda lengua. Imagínense hasta las lenguas de las personas que no pueden controlar su propia lengua, esas lenguas van a estar confesando que Jesús es el Señor. Ellos mismos que ni siquiera pudieron controlar su lengua van a estar confesándolo, porque esa es la magnitud del poder y de la majestad de nuestro Señor. Vean, nosotros conocemos a Jesús en lo que leemos en dibujitos animados y todo, pero cuando Jesús venga en poder y en gloria, la tierra va a ser sacudida. A mí se me paran los pelos con solo pensar la magnitud de la gloria de Dios sobre esta pequeña burbujita llamada tierra. Porque somos bueno, ni un átomo somos en la vastedad del universo. Y nuestro Dios se hizo carne, vino como una persona humilde, desafiando todo el intelecto humano a morir y pagar el precio que solamente usted y yo podemos pagar por nuestro pecado. Y ahora nos está instruyendo a través de su Santo Espíritu, el cual dejó para llevarnos a toda verdad, para decirnos, pongan atención lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, cómo hablan, cómo actúan. Debería ser de esta manera y no de esta manera. Y si está sucediendo de esta manera, entonces vengan a mí para que yo les limpie, les transforme y les cambie y los haga ahora sí evidenciar esto, que es el fruto del Espíritu. Muy bien, ahora vamos a la escritura nuevamente, vamos a ir ahora sí a la parte final de la escritura, tía, vamos a empezar a leer el 13. Ok, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Hasta el 18. Sí, hasta el 18. Amén. Amén. Me encanta esta parte porque vean qué interesante. Cuando estábamos hablando de la lengua, estábamos hablando de literalmente de todos los aspectos de una lengua normal humana, ¿verdad? En la naturaleza, el Señor conoce que todos nosotros venimos del mismo lugar, de una naturaleza pecaminosa. Entonces Él ya tiene el dictamen médico. Ya Él sabe que nosotros por naturaleza somos así. Créame que Pedro era una persona, yo me lo imagino a Pedro.
Pedro probablemente era de los que eran mal hablados para todo. Probablemente tenía que usar malas palabras entre los adjetivos y a la parte de todas las consonantes y todo, porque literalmente Pedro decía, el hijo de tal, el hijo de tal, para el hijo de tal, y a cada rato tenía que estar, porque ese era el ambiente en el que él se desarrollaba. Entonces su cultura, su ambiente, sus amistades, sus círculos eran mal hablados. Entonces Pedro probablemente era un hombre muy abrasivo, era muy rudo. No era delicado ni siquiera para expresarse. Y aún así Jesús lo trajo y lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús vio en él cómo sería Pedro en el espíritu. Lo que Dios es capaz de agarrar a una persona como un diamante en bruto y convertirlo en una piedra preciosa. Entendamos esto, todos somos iguales. Todos necesitamos ser transformados de ¿cómo se llama? De piedras, ¿verdad? A joyas. La única manera en la que podemos hacer eso es a través del Espíritu Santo, es viniendo al Señor, es entregándole todas las áreas de nuestra vida y es luchando contra nosotros mismos, luchando contra nuestra carne, luchando contra nuestras emociones, luchando contra lo que nosotros creemos que sabemos, pensamos que entendemos. Precisamente la palabra amarra de la lengua con la sabiduría. ¿Por qué? Porque la persona que cree que sabe va a utilizar una sabiduría que ya sea es la de Dios o la del diablo. ¿La del diablo cuál es? La carnal, la que está siendo influenciada por este mundo, la que está siendo manipulada por este mundo, la que está siendo incentivada y contribuida por este mundo. O sea, Satanás sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, corrompida totalmente, que siempre va a buscar lo malo, que siempre va a buscar lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, el yo, satisfacer el yo, beneficiar al yo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Simplemente le echa carbón al fuego. Y él crea un sistema alrededor de este mundo en donde lo que hacen es echarle carbón al fuego totalmente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Venimos a un lugar, nacemos en un mundo en donde, ¿cómo se llama? Nosotros básicamente estamos a partir de un conocimiento, un entendimiento, una realidad que nos lleva por o el camino equivocado o el camino de Dios. Ahora, la palabra entonces sirve para qué? Para dejarnos saber cuál es la situación, para que entendamos de que si nosotros no estamos buscando la sabiduría eterna que es de Dios, muy probablemente estamos siendo influenciados por la opuesta. No hay término medio. O estamos con el Señor y producimos agua dulce, o estamos en aspectos del enemigo, carnales y pecado, maldad, y producimos agua salada. No hay término medio. Ahora, ¿eso significa que nosotros entonces no podemos tropezar? No, eso es un tema aparte. Vamos a tropezar. Pero no se trata del tropiezo, se trata de la condición de su corazón. Porque hay personas que dicen, bueno, ya que yo voy a tropezar, entonces yo sigo viviendo mi vida normal. De todas formas, el Señor ya me conoce y Él me justifica y Él... No. Dios quiere que en nuestro corazón lo persiga a Él, lo busque a Él, se aferre a Él, dependa de Él, entienda que su necesidad de existir, de vivir y de ser solamente se puede satisfacer en Él. Cuando usted determina su vida, vivirla en Cristo y para Cristo, entonces, aun cuando usted tropiece, no hay problema, no hay condenación, porque usted está en Cristo. Pero cuando usted vive en el mundo, actúa como el mundo, habla como el mundo, es como cuando decían antes, si camina como pato, si tiene pico de pato, si tiene plumas de pato, parece pato y hace cuá, entonces es pato. Si hablamos como el mundo, si caminamos como el mundo, si andamos por donde anda el mundo, y si nos deleita y nos disfrutamos en las cosas del mundo, y si hablamos como el mundo y tratamos a la gente como el mundo, entonces adivine qué es lo que hay en nosotros. Mundo. Ah, no, pero tal vez de vez en cuando vamos a la iglesia el domingo. ¿Y de qué sirve?
¿Cuántas personas están yendo hoy a la iglesia y van en pecado? ¿Cuántas personas están yendo hoy a la iglesia y simplemente han pecado y hasta piden oración porque el pecado les ha distorsionado su realidad y están pidiendo cosas que son distorsionadas de la realidad y que van en contra de la misma palabra y están yendo a la iglesia? No están viviendo la realidad de Dios, están viviendo su propia realidad. Y usted sabe qué es lo más triste de eso. Eso le pasó al faraón. El faraón creía que él era Dios. El faraón creía que su palabra era la autoridad y se lo creyó tanto que estuvo dispuesto a desafiar al Dios de los hebreos. Y cuando se dio cuenta de que el Dios de los hebreos significaba, o sea, que él estaba hablando de un negocio en serio y ya le tomó la vida de su hijo, fue cuando él decidió, está bien, dar el brazo a torcer, pero le duró poquito porque al rato se volvió a llenar de coraje, se volvió a llenar de ira y dijo, bueno, estos yo me los traigo de vuelta. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con ese corazón reprensible? ¿Qué hizo Dios con ese corazón? Se lo entregó así a sus propios deseos, lo entregó a su propia voluntad. Ustedes saben que ese es el peor castigo que Dios le puede hacer a una persona, que lo entregue a sí mismo. Eso es como que a uno lo tiren en un hoyo negro, porque somos un hoyo negro. Si Dios no me salva y no me rescata de mí mismo, y más bien me entrega a mis propios deseos, a mi propia sabiduría, estoy listo. Estoy cocinado, como dice, este arroz ya se cocinó. No hay esperanza. Porque en mí no hay esperanza. La esperanza de mi vida no proviene de mí, proviene del Señor. Y eso es lo que él habla aquí. El que es sabio y entendido entre ustedes, el que lo demuestra con su buena conducta y con acción, es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. O sea, hay un fruto que evidencia esa sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias, rivalidades que les amargan el corazón, vean, no sé cuántas personas aquí conocemos que siempre pasan o amargadas o que con la más mínima conversación ya tienen problemas, frustraciones, se amargan la vida, se pelean, pasan de chicha. ¿Cómo podemos ser así y tener el Espíritu Santo adentro? ¿Cómo podemos estarnos enojando por cada cosa que hacen los demás y tener el Espíritu Santo adentro? Yo entiendo que hay enojos de enojos, pero entonces, ¿a través de los ojos de quién estamos viendo la vida? No estamos entendiendo que tal vez el hermano, el prójimo, no está espiritualmente sano y que más bien necesita de Dios. Entonces, por eso actúa, por eso dice y por eso habla como habla, porque evidentemente necesita de Dios. Dice la palabra, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, yo no siento que solo hable de envidias y rivalidades, yo siento de todo aquello que amarga tu corazón. Todo aquello que amarga tu corazón. No tienen de qué presumir, dice, no falten a la verdad. Las personas que viven con ese tipo de ambiente, lo que les está diciendo es, mis chiquitos, por más que les duela, lo que les voy a decir es que su realidad no es en sabiduría, no están en la presencia, no están en el espíritu. ¿Por qué? Porque su realidad no refleja el espíritu, que es lo opuesto a eso. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino la que viene del mundo, del ser humano y del diablo, dice la palabra, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura.
Es ese deseo de vivir en justicia, es ese deseo de agradar a Dios, es ese deseo de reconocer que por mí mismo yo no puedo complacer ni agradar a Dios, por eso lo necesito a Él. Y entre más se manifiesta mi carne, más me siento perro, porque yo más bien digo, Señor, sin ti yo no valgo nada. Yo te necesito. No puedo ni siquiera agradarte ni complacerte como yo quisiera porque mi carne me estorba. Te necesito hasta para que mi carne se desaparezca. Pero es ese conflicto de realidad con el corazón adecuado, porque estamos viniendo donde Él, estamos acudiendo a Él. En cambio, dice, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar vida pura, también produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. Esto, mis hermanos, es el fruto y la evidencia de una persona que habita en el Espíritu. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. ¿Cuáles, cuáles son los síntomas de nuestra vida? ¿Cuáles son las evidencias entonces de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros como libro abierto estamos mostrando? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se lee de nosotros? Voy a mostrarles el pequeño resumen entonces de las clases de sabiduría y vamos a cerrar con esto, porque verdaderamente es indispensable que entendamos que esto no, la Biblia no solo lo está hablando aquí, lo está hablando por todos lados. Lo está hablando por todos lados. Vamos a ver. Primero, el sabio lo demuestra con acciones. El que es sabio lo puede evidenciar, o sea, se evidencia. Y no hablo de una persona que trata de hacer el bien para quedarle bien a todo el mundo o para que la gente hable de esa persona y diga, ay, qué linda que es. Porque esa máscara tarde o temprano se va a caer cuando sea sometida al fuego. Cuando sea sometida a las pruebas, su máscara se va a caer. En cambio, cuando una persona genuinamente está en el Espíritu y busca en el Espíritu, aún las pruebas lo refinan más, lo purifican más, lo hacen depender y buscar más a Dios. Envidias, rivalidades, amargura y toda clase de maldad, ¿verdad? Significa que no hay sabiduría. Significa que es una persona emocional, una persona que vive a partir del alma y no del espíritu, una persona que no está conectada con el corazón de Dios, sino que está conectada con el mundo y con su entorno y depende de su entorno o de las personas alrededor de ese mundo o de ese entorno para definir su estado anímico, su estado emocional, su estado psicológico. Eso no es espiritual. La sabiduría del diablo versus la sabiduría de Dios. Evidentemente, ambas sabidurías producen frutos. Y ahí es donde Jesús decía, por los frutos es que los conoceréis. No está hablando de que podamos cometer errores o no, está hablando de si estamos dando frutos de Dios. Porque los frutos de la carne, en la sabiduría del diablo, podemos decirlo de esa manera, es lo normal. Lo que no es normal es dar frutos del Espíritu. Requiere doblar rodillas y meterse con Dios para verdaderamente empezar a dar frutos del Espíritu Santo. Entonces, si tú ves a una persona que a pesar de sus tropiezos está dando frutos del Espíritu Santo, es una persona que a pesar de sí mismo está buscando a Dios. Es una persona que aprendió la lección de cargar con su cruz y por más pesada que sea, puede que tropiece, pero se está levantando y sigue caminando con su cruz y sigue a Cristo. Vean qué lección más linda esa. Número 4, los frutos de la sabiduría del diablo, bueno, es lo que estábamos hablando. El número 5, los que hacen la paz siembran en paz, cosechan justicia. Nosotros, ¿qué estamos sembrando? Primero, estamos haciendo la paz. Somos hacedores de paz. Somos representantes de la paz de Dios.
¿O somos representantes del conflicto humano aquí en la tierra? Somos representantes de ¿cómo se llama? De posturas emocionales, de posturas mentales, de posturas. Y yo sé que todos tenemos situaciones, pero las situaciones no son la excusa, no pueden ser la excusa. Nosotros tenemos que agarrar cualquier situación y llevarla a la cruz, llevarla a Cristo y que sea Él el que nos dé su sabiduría ante la adversidad, ante el problema. Porque no podemos confiar en nosotros mismos, no debemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que estar cimentados en la presencia para que la presencia nos dé la sabiduría de Dios, que es la que va a producir en nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, y por ende vamos a tener esa paz, la vamos a sembrar y vamos a cosechar justicia. Y créanme, en este mundo de injusticias, en este mundo de maldad, necesitamos la justicia de Dios. Necesitamos su respaldo, necesitamos su cobertura, su protección, necesitamos su gracia delante de nosotros. Y cada día lo vamos a necesitar más porque cada día se acelera más la persecución de su iglesia. Finalmente, mis hermanos, vamos a leer Proverbios 4:7. ¿Quién la tenía? 4:7. ¿Alguien recuerda? Yo tengo el La, 11. la, Oh, perdón, Proverbios 4:7 dijo. Sí, señor. Ok, dice así. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Amén. Proverbios 1:7. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que adquiere entendimiento. Amén. Proverbios 11:12. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Aleluya. Ahora vamos al 4:11. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Amén. Y ahora vamos a Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Ahí está. Más claro, pero no sé ni qué, ni cómo, o sea, ya, es más, cualquier cosa que yo diga es innecesaria ya. Hemos hablado de la lengua, hemos hablado de todo lo que hay dentro y de que sale de la lengua, las consecuencias de nuestra lengua. Hemos hablado de la sabiduría de Dios y la sabiduría del enemigo, o de la sabiduría humana inclusive. Pero vean lo que yo les decía aquí reflejado. Si tenemos un problema, tenemos que usar la sabiduría primero. Si no la tenemos que adquirirla. Y vean que el proverbio dice, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. ¿Por qué está diciendo esto? Muy sencillo. Porque nosotros no lo tenemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, nos heredaron a nosotros una perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo, pero es una perspectiva que es aparte de la de Dios. Entonces, nuestro mejor esfuerzo de discernimiento es muy pobre. Y máxime que vivimos en un mundo tan contaminado, tan destruido, tan sucio, en donde hoy por hoy le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. En donde hoy ya no se sabe ni cómo se puede describir a una mujer, porque ahora hasta los hombres tienen derecho de ser mujeres, porque ahora hasta los pedófilos tienen derecho de ser pedófilos. Ya no hay un formato de moralidad claro. Y eso es lo que Satanás está haciendo. Ustedes no se dan cuenta de lo que Satanás está haciendo. No pueden entender lo que él está haciendo. Satanás está destruyendo todos los marcos de legalidad,
de los estándares de calidad, las leyes y regímenes que Dios tiene, no regímenes como el ámbito político, pero me refiero a todas las reglas del juego, Satanás las está quitando. ¿Para qué? Para que todo el mundo haga lo que le da la gana, para que todo el mundo ande por la libre, para que todo el mundo crea que su propia sabiduría es suficiente, que su propio entendimiento es suficiente, que usted tiene derechos que van por encima de lo que diga la Biblia. Y esas son señales de que Cristo viene pronto. Y nunca hemos vivido como lo que estamos viviendo acá. En este momento, yo nunca en mi vida lo había visto. Nunca. Y haciendo un análisis de los últimos 15 años para acá, la manera en cómo este mundo ha decaído y sigue decayendo es un indicativo clarísimo de lo cerca que estamos de que venga Jesús. Amén. Yo no tengo dudas en mi corazón. Y si alguien tiene dudas, vaya y ore. Pregúntele al Señor. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría y por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Por Dios, adquiere discernimiento. Es una súplica, es un ruego. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian. Desprecian la sabiduría y la disciplina. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. El orgullo te lleva hacia la deshonra, la humildad hacia la sabiduría. Yo te guío por el camino de la sabiduría, dice el Señor, te dirijo por sendas de rectitud. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídensela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ustedes recuerdan, ya para cerrar, ustedes recuerdan a Salomón. Salomón de temprana edad, jovencito, ahora es el rey de Israel. El rey creo que era de Judá o era, no, el de Israel, el de Israel. Y ahora es el rey. ¿Y cómo yo dirijo este pueblo? Bueno, a esa edad, él seguro se lo preguntaba. ¿Qué fue lo que él hizo? En lugar de decir, yo me la juego por sí, y que nada más decirles lo que tienen que hacer y ya. No, él se humilló. Él reconoció que en él no había la capacidad para lidiar con semejante responsabilidad. Y fue y dijo, Señor, yo te necesito por favor, o sea, no te voy a pedir riqueza, no te voy a pedir nada, lo único que te voy a pedir es sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Porque él entendió la magnitud de la responsabilidad que él tenía. Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Y una de las cosas que yo veo muchas veces en la iglesia es que no hemos entendido esa responsabilidad. No la hemos entendido. No la hemos dimensionado. Andamos como cristianos como si tuviéramos un sticker ahí, nada más, un bumper sticker en la cabeza. Soy cristiano y qué. Y no hemos entendido que eso también conlleva una responsabilidad. Salomón pidió y agradó a Dios con lo que él pidió. Y el Señor se lo dio, se lo concedió. ¿Cometió errores? Por supuesto. Pero ustedes saben por qué cometió errores el hombre más sabio del mundo. Porque le abrió puertas al mundo. Porque volvió a contaminarse del mundo. Y empezó a alejarse de Dios. Y esa es la historia de Israel una y otra y otra y otra vez. Israel cayó en calamidad siempre porque se alejó de Dios, porque le abrió las puertas al mundo. Y Dios tuvo que ir a rescatarlos una y otra y otra y otra vez hasta que llegó Jesús. Y ahora el Señor cambió las reglas del juego y dijo, ahora es espiritual. Y ahora es ya no por pueblo, ahora es por persona. Ahora es de corazón. Tienen que creer en el sacrificio de mi hijo y ahora es a través del nombre de mi hijo que pueden venir a mí. Pero tienen que venir. No es como que sí, qué lindo Jesús, gracias Jesús, pero no voy al Padre. Tenemos que ir al Padre. Si para eso nos abrió el camino el Señor.
Es mi deseo hoy que realmente meditemos en estas cosas. Jesús nos está ayudando a transformarnos a transformarnos. Y es algo de lo que yo hablaba con el grupo de oración del cuarto de guerra. Yo siento que el Señor está yendo a diferentes áreas de nuestra vida y está trayendo diferentes escrituras y diferentes direcciones con respecto a áreas específicas en las que Él quiere que nosotros veamos la realidad en la que estamos versus la realidad en la que Él quiere que estemos. Y la razón es muy sencilla. Cuando un ejército tiene que prepararse para la batalla, yo no puedo imaginarme un ejército preparándose para la batalla y sin armas, y sin municiones, y sin botas, y sin equipo. Yo me los imagino todos con sus uniformes, con su equipo, con todo lo que necesitan. Listos. Bueno, el Señor está convocándonos a una batalla y es espiritual. Y Él está preparando cada área de nuestra vida para esa batalla espiritual. Hay gente que todavía no escucha la voz de Dios. Y la razón por la que no escuchan la voz de Dios es muy sencillo. No están orando de corazón, no están yendo a donde el Señor está. Y si lo hacen, están dejando de hacerlo porque Dios no habla. ¿Y saben qué? Cuando Dios no habla significa ore más. Yo recuerdo el testimonio de un pastor que se llama Paul Washer, en donde él pasó 3 meses persiguiendo a Dios, porque se cansó de simplemente hacer la rutina de pastor. Y él dijo, no, 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 no. Ya yo no quiero hacer la rutina de pastor. Yo quiero una manifestación de gloria en mi vida. Yo quiero verte, yo quiero conocerte, quiero realmente verte tangible en mi vida. Y se fue y se iba todos los días a la montaña y hasta llegó a enojarse porque Dios no le hablaba después del, no sé, como para el tercer mes casi, y le tiraba piedras al cielo hasta que el Señor se le apareció. No estoy diciendo que nosotros tenemos que esperar que Dios o Jesús se nos aparezca, pero tampoco podemos dejar que simplemente porque no nos está contestando a la tercera o cuarta oración, ya vamos a apagar el televisor. No, esto no funciona así. Tenemos que buscarlo hasta que Él nos hable. Si Él no nos está hablando, es porque Él está buscando que ejercitemos más la oración. La oración es para nosotros, es para ejercitarnos nosotros espiritualmente. Él está ahí a la par tuya, aunque no lo puedas ver. Que no te esté hablando no significa que no está hablando. Muchas veces, y esto fue lo que más me sorprendió esta semana, vi un pastor que literalmente dio el mensaje que yo le estaba dando a mi hermano en la mañana, yo lo vi el mensaje en la tarde y era exactamente lo mismo que yo le estaba hablando a mi hermano, lo estaba hablando ese pastor. Y ese video él lo había publicado hace 11 días antes de que yo hablara con mi hermano. Había publicado el mismo mensaje que yo le di a mi hermano sin yo darme cuenta de ese video, hasta 4 o 5 horas después de que ya yo había hablado con mi hermano. Casi me caigo de la silla de ver ese mensaje, porque hasta usó el mismo ejemplo. Yo le decía a mi hermano, nosotros tenemos que sintonizarnos, así como las frecuencias de radio andan en el aire, nosotros tenemos que sintonizar los radios. ¿Se acuerdan de antes los radios? Que uno tenía que sintonizar la emisora. Tenemos que estar sintonizándonos con la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo permanentemente está hablando. Somos nosotros los que no estamos sintonizados. Entonces, tenemos que sintonizar la frecuencia y empezar a escuchar y empezar a seguir la dirección del Espíritu Santo. Que yo le doy ese mensaje a mi hermano, le hablo de eso a mi hermano, y 4 horas más tarde estoy viendo un video en donde todo lo que yo le dije a él estaba en ese video. Y yo no había visto ese video. Se los puedo garantizar. Porque el shock, yo me lo llevé. Iglesia, el Espíritu Santo está hablando. Y no me refiero a mí. A mí me está hablando. Esta misma prédica me la está diciendo a mí. Porque yo no soy mejor que ustedes. Yo soy uno más, igual que ustedes. Igual todos aquí tenemos el mismo factor en común. Todos aquí necesitamos a Cristo. Todos aquí necesitamos al Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la diferencia? Nuestra percepción varía en cuanto a cuánto necesitamos del Espíritu Santo. Puede que algunos digan, sí, sí, yo necesito.
y otros estén en desesperación así, arrancándose ya casi los pelos de la cabeza porque están desesperados por el Espíritu Santo. Pero todos necesitamos del Señor. Así que hoy, este es el mensaje que les traigo. Espero que sea de bendición y que verdaderamente mediten con respecto a esto durante la semana. Pídanle al Señor más revelación. Pídanle al Señor, muéstrame esas áreas de mi vida que tal vez yo no estoy juzgando adecuadamente, que no estoy discerniendo adecuadamente. Amén.